costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es la ponderación de los derechos fundamentales en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a este espacio jurídico de élite en Bufete de Costa Rica. Pura vida. Hoy le entramos a un tema que, está en el corazón de cómo funcionan nuestros derechos aquí en Costa Rica. Vamos a usar como guía un análisis muy completo del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Así es, un tema fundamental, la ponderación de derechos fundamentales. Suena un poco técnico, lo sé, pero es la herramienta clave para resolver esos choques que vemos todos los días. Exacto. Esos choques como, ¿qué pesa más, mi libertad de expresión o tu derecho al honor? O esa tensión entre proteger el ambiente y la necesidad de construir, ¿verdad? Justamente. O la salud versus el presupuesto. Son conflictos constantes. Y no es tan fácil como aplicar una receta, ¿cierto? La idea hoy es desmenuzar qué es esto de ponderar, también por qué, según Arroyo Vargas, es tan vital en nuestro sistema y cómo lo aplica la Sala Constitucional. Y listo. Me suena a que es más un arte de equilibrio. Justo eso. No es como sacar una multa de tránsito, ¿verdad? Que tiene un monto fijo y ya. La ponderación es el método que usamos cuando chocan principios constitucionales, sobre todo derechos fundamentales. Ajá. Pensemos en los derechos no como reglas de se cumple o no se cumple. Eso sería muy rígido, sino como dice la teoría y como lo recoge bien Arroyo Vargas, como mandatos de optimización. Mandatos de optimización. Sí, o sea, hay que tratar de cumplirlos lo más posible, en la mayor medida posible, dentro de lo que las circunstancias fácticas y jurídicas permiten. Mandatos de optimización. Qué buena forma de verlo. O sea, como si fueran perillas que intentamos subir al máximo, pero sabiendo que a veces al subir una, inevitablemente tenemos que bajarle un poquito a otra para que el sistema funcione, para que suene bien. Precisamente. No siempre se puede tener todo al 100% al mismo tiempo. Exacto. La ponderación busca justamente eso, decidir cuál derecho debe ceder un poco y, muy importante, ¿cuánto debe ceder? En el caso específico, el objetivo es encontrar el mejor balance posible, la mejor armonización. No se trata de eliminar un derecho, ojo. Claro, no es anularlo. Es armonizar. Y esto no es un invento, sacado de la manga. Tiene una base normativa muy sólida aquí en Costa Rica. Lo vemos en la Constitución. Artículos clave sobre la función de la sala, la administración, el amparo. Entiendo. También en la propia ley de la jurisdicción constitucional, en sus primeros artículos. Y hasta en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 32.2, por ejemplo. Y claro, cuando uno habla de ponderación, es casi imposible no traer a colación la teoría de Robert Alexy. Suena muchísimo en las facultades de Derecho, ¿verdad? Totalmente. Alexy es muy influyente en esto. Él nos da esa distinción clave que mencionabas antes. Diferencia claramente entre reglas y principios. Las reglas son como un interruptor. O está prendido o está apagado. Se aplican o no se aplican. Todo o nada. Exacto. Pero los principios son como este dimmer, el regulador de intensidad de la luz. Se optimizan, se cumplen en diferentes grados. Me gusta esa analogía del dimmer. Y para ajustar esa intensidad, para ponderar, Alexy propone el famoso examen de proporcionalidad, que básicamente tiene 3 pasos, 3 filtros. Ajá, los famosos 3 pasos. El primero es la idoneidad. O sea, la medida que está limitando un derecho sirve para algo. ¿Es útil para lograr el objetivo legítimo que se busca? Si no sirve para nada, pues hasta ahí llegó. Lógico, si no es idónea, no tiene sentido seguir. Correcto. El segundo paso es la necesidad. Si la medida sí sirve, si es idónea, la pregunta ¿es la opción más suave? ¿No habrá otra forma de lograr lo mismo afectando menos el derecho fundamental? Buscar la alternativa menos restrictiva, digamos. Justamente. Entre varias opciones igual de eficaces, hay que elegir la que menos limite el derecho. Vale. ¿Y el tercero? El tercero es la proporcionalidad en sentido estricto.
Este es el corazón del asunto, el verdadero pesaje. Aquí es donde se pone en la balanza. ¿Qué tanto gano satisfaciendo un principio, logrando ese fin legítimo, versus qué tanto pierdo afectando el otro principio, el otro derecho? El balance costo-beneficio, por decirlo así. Algo así. Alexi lo resume en su ley de la ponderación. Cuanto mayor es la afectación o la intervención en un principio, mayor tiene que ser la importancia de satisfacer el principio contrario. O sea, si le voy a bajar mucho el volumen a un derecho, tiene que haber una razón muy, muy poderosa para subirle al otro. Exacto. Tiene que haber una justificación fuerte para ese intercambio, para esa afectación. Entendido, es un proceso lógico, sí, pero me imagino que aplicarlo a los casos reales, con toda la complejidad humana y social, debe ser un desafío enorme. ¿Cómo se ve esto en las sentencias de nuestra sala constitucional? El análisis de Arroyo Vargas seguro profundiza en cómo lo hace la sala, ¿no? Definitivamente. La sala viene aplicando esta metodología. Quizá no siempre citando a Alexi explícitamente o usando exactamente los mismos términos, pero la estructura lógica está ahí. Los ejemplos clásicos que menciona Arroyo Vargas y que vemos constantemente en las noticias y en los tribunales son varios. ¿Cómo cuáles? Bueno, la tensión típica entre libertad de expresión e información por un lado y el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, por el otro. Es un clásico. Eso lo vemos mucho. Otro muy frecuente, el derecho a la salud, que puede chocar con límites presupuestarios del Estado o con libertades económicas de empresas. Claro, los recursos son limitados. Exacto. Y otro tema importantísimo hoy día, la protección del ambiente, que a menudo entra en tensión con el derecho de propiedad privada o con proyectos de desarrollo económico. Sí, el desarrollo versus la conservación, una pega constante. En cada uno de estos casos, la sala tiene que hacer ese trabajo fino. Primero, identificar bien cuáles son los derechos o principios que están en pugna. Luego, analizar si el objetivo que persigue la medida que afecta a uno de ellos es legítimo, si es constitucionalmente válido. Ok. Y después, pasarla por ese triple filtro que hablamos. ¿La medida es idónea para alcanzar ese fin? ¿Es necesaria o hay una alternativa menos gravosa? Y finalmente, ¿el beneficio que se obtiene justifica el costo para el otro derecho? ¿Es proporcional en sentido estricto? Suena a un trabajo de filigrana jurídica, como decía el texto original. No es una fórmula matemática que uno mete los datos y sale la respuesta. Para nada. Exige argumentar muy bien cada paso. Justificar cada decisión en esa balanza, tal que se le hace a la ponderación. El riesgo de que se vuelva muy subjetiva, casi como una decisión personal del juez o la jueza. Que dependa mucho de quién esté en la sala en ese momento. Podría ser un riesgo, pero la clave, y en esto el análisis de Arroyo Vargas es muy enfático, está en la calidad de la argumentación. Una ponderación legítima no es la que llega a un resultado que nos guste a todos. Eso es imposible. Es la que se hace de forma rigurosa, transparente y coherente. O sea, no basta con decir ponderé y punto. Exacto. No basta decir ponderé, hay que explicar cómo se hizo ese balance, mostrar las razones, los pesos que se le dieron a cada lado, por qué se consideró que un principio debía prevalecer sobre el otro en ese caso concreto. La justificación es lo que le da legitimidad. Precisamente. Y además, es importante decir que la ponderación no opera en el vacío, no es el único método, se integra con otras formas de interpretar la Constitución y las leyes. La interpretación sistemática, ver la norma en contexto, la teleológica, ver el fin de la norma y siempre el principio pro homine o pro persona, buscar la interpretación que más favorezca los derechos de la persona. Queda clarísimo entonces, la ponderación no es como una opción más que tienen los jueces en su caja de herramientas legales. Es, como dice Arroyo Vargas, una necesidad en un sistema como el nuestro que reconoce tantos derechos fundamentales que inevitablemente en algún momento van a chocar entre sí. Totalmente. Es indispensable para que esos derechos no se queden solo escritos en el papel, para hacerlos efectivos en la realidad compleja. Una herramienta indispensable, pero que exige mucho cuidado en su uso. Así es. Exige mucha sensatez, mucha cabeza fría y un compromiso real con justificar las decisiones de manera detallada y pública. Es fundamental para cualquier abogado o abogada hoy en día entenderla. Y más allá, es clave para que nuestro Estado de Derecho funcione de verdad, buscando siempre maximizar esos derechos que tanto valoramos como sociedad. Y bueno, nos deja pensando también, ¿no? Con todo lo nuevo que surge cada día. Pienso en inteligencia artificial, las redes sociales que cambian constantemente.
la crisis climática que nos presiona, cómo se adaptará esta técnica de ponderación para resolver los conflictos de derechos del futuro, esos que quizás hoy ni siquiera nos imaginamos bien cómo van a ser. Es una excelente pregunta. Sin duda, la ponderación tendrá que seguir evolucionando para enfrentar esos nuevos desafíos. Definitivamente un tema para seguirle la pista de cerca. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Algunas veces veo la ponderación de derechos fundamentales en la interpretación constitucional costarricense como un acto de funambulismo moral, donde ponemos a la persona en el centro, pero a veces olvidamos qué significa ser humano. La Constitución nos empuja a priorizar la dignidad individual, pero ¿y si al hacerlo desdibujamos la esencia de nuestra convivencia? Imaginemos un derecho como la libertad personal frente al interés colectivo por la seguridad. Si exaltamos al individuo sin límites, no arriesgamos el tejido social que nos une, o cuando defendemos el derecho a la propiedad, ignoramos a quienes quedan al margen sin acceso a lo básico. Ponderar no es solo equilibrar derechos, es preguntarnos qué sociedad queremos ser, o cada decisión constitucional es un espejo, refleja si valoramos solo el yo o también el nosotros. La ponderación nos obliga a mirar más allá del momento, a cuestionar si un derecho ganado hoy podría ser una pérdida para todos mañana. No basta con aplicar reglas, debemos decidir con alma, porque un derecho sin contexto es un privilegio ciego. Entonces, ¿qué pesa más, el individuo o el lazo que nos sostiene? La respuesta no está en la ley, sino en nuestra humanidad. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.